sacrificio le honra a este grupo de hombres que avanzando va, rompiendo la noche sin descansar, cruzando los montes, llegando a calmar los comandos, ya se va, se va. Viendo de su base los comandos ya se va, dejando atrás mujer, hijos y hogar se va, sin saber siquiera si van a volver en algún lugar y a caer por la patria a defender se va. Tal valor y sacrificio le honra a este grupo de hombres que avanzando va, rompiendo la noche sin descansar, cruzando los montes, llegando a calmar los comandos, ya se va, se va. Tal valor y sacrificio le honra a este grupo de hombres que avanzando va, rompiendo la noche sin descansar, cruzando los montes, llegando a calmar los comandos, ya se va, se va. Viendo de su base los comandos ya se va, dejando atrás mujer, hijos y hogar se va, sin saber siquiera si van a volver a algún lugar y a caer por la patria a defender se va. Tal valor y sacrificio le honra a este grupo de hombres que avanzando va, rompiendo la noche sin descansar, cruzando los montes, llegando a calmar los comandos, ya se va, se va. Viendo de su base los comandos ya se va, dejando atrás mujer, hijos y hogar se va.
Hijo, ya no le hables a Darío, por favor. Está ocupado, no lo distraigan, se va a estresar, ¿ya? No le harán nada a Darío porque se va a estresar, déjenlo que trabaje solo. Yo estoy coordinando con él. Igual, nada, hemos puesto una solución para eso. Ya, pero igual que tratar de no dibujarlo. Ya hemos puesto una solución para eso. Ya. Peña, más bien trata de estar en el evento, hijo. Trata de estar en el evento. Hijo, ahorita estamos a full. Al borde estamos viendo eso. ¿Ya? Sí, sí, hija, no te preocupes. No entres al otro lado. Ya no va a dar más. No va a dar más ya. Ok, hijo, perfecto. Trata de estar atento a todo. ¿Ya? Para cualquier cosa me avisas por acá. Sí, no tiene que entrar el ID y contraseña. Ese no es el ID de la reunión. Ese no es el ID de la reunión. El ID de la reunión está publicado por la propaganda que hemos hecho. Perfecto, trata de estar atento a todo. Ya, para cualquier cosa me avisas por acá. Muy buenas tardes. El día de hoy, viernes 26 de junio del año 2020, continuamos el segundo día de la segunda mesa redonda del Comité Patriótico de la Independencia del Perú. A continuación, aperturamos la segunda mesa con la exposición del técnico en retiro del Ejército del Perú, David Torres Fierro, titulada La lucha contraterrorista en el Perú. David Torres Fierro, licenciado de las Fuerzas Armadas, técnico del Ejército Peruano en situación de retiro, con formación profesional en inteligencia, seguridad militar, defensa nacional y gestión de riesgos y desastres. Durante su permanencia en la institución castrense, se ha desempeñado como oficial de seguridad y adjunto al oficial de seguridad y labores de Estado Mayor. Miembro de la directiva central, encargado de la política y bienestar de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia, Sargento Segundo, Ejército Peruano, Robert Delgado Viera. A continuación, damos pase al técnico David Torguerro.
Amigo, buenas noches. Amigo, buenas noches. Permítame brindarles un cordial saludo de parte del presidente de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia, Sargento Segundo Robert Delgado Viera, y asimismo brindarle nuestro más pésame, nuestro más sentido pésame al Perú y a todas las familias que perdieron sus seres queridos víctimas del COVID-19. En esta segunda mesa redonda del Comité Patriótico de la Independencia del Perú, la Asociación de Robert Delgado Viera les presenta la ponencia Participación del soldado o servicio militar en la lucha contra el terrorismo en el Perú. Tema dirigido a todos los escolares, adolescentes y familia que permanecen en sus viviendas para que nunca olviden a los hombres y mujeres que enfrentaron sus vidas para preservar y fortalecer el sistema democrático en el país. Al final del tema, si tienen una inquietud o interrogante, pueden preguntar y gustosamente les puedo atender. ¿Sí? Voy a iniciar este tema, algo ilustrativo, algo muy dinámico para todos ustedes. ¿Sí? Los cuerpos de ambos han quedado destrozados, Justo estaba repartiendo el lonche y volado con todo. acribillados a balazos. ¡Una maestra muere! Coche bomba, genes de los atentados terroristas, Un auto cargado con explosivos. restos humanos, varios disparos a la cabeza, Persona gravemente herida. terroristas senderistas. Esta historia comienza hace años en el histórico distrito de Chusqui, que se encuentra a 110 kilómetros al sudoeste de Ayacucho, la capital regional, y a 30 kilómetros de Cangallo, la capital provincial. Su población en ese entonces se dedicaba a las actividades agrícolas y trueque, como nuestros antepasados en el Imperio Incaico. Semanas antes de la primera actividad terrorista del Partido Comunista Sendero Luminoso, los pobladores ya observaban pintas por los muros de las casas, pintas que llamaban al boicot electoral y anunciaban el inicio de la lucha armada. Los campesinos no entendían el significado de las pintas subversivas. En la madrugada del 17 de mayo de 1980, una columna terrorista encapuchados irrumpieron la precaria vivienda del registrador electoral y en menos de 5 minutos, mientras la población descansaba, tiraron al suelo los padrones electorales, ánforas y todos los artículos de la votación, le echaron combustible y los incendiaron, fugándose del lugar, iniciándose de esta manera el inicio de las acciones terroristas del Partido Comunista Sendero Luminoso. Después de varias horas de búsqueda por las inmediaciones del lugar, 4 sediciosos fueron capturados. No eran de la zona, eran foráneos. Un quinto sujeto, que al parecer era el líder del grupo, escapó. Los sujetos admitieron que eran los responsables, anunciando que desde ese día empezaba una nueva era en que el Perú iba a ser transformada por medio de la lucha armada. El 17 de mayo de 1980 había terminado, pero comenzaba una era de violencia y terror que significaría miles de muerte, caos y destrucción en nuestro Perú. Malditos hijos de puta. ¡Por Dios! Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. El ataque a Chusqui fue planeado por el delincuente terrorista Aymael Guzmán Reynoso,
quien se autodenominó Presidente Gonzalo, quien meses antes, en la ciudad de Lima, en la Escuela Militar de Sendero Luminoso, entrenó ideológicamente a sus integrantes en la planificación y ejecución de sabotajes y asesinatos. En la primera mitad de la década de los 80, el entonces presidente Fernando Belaúnde afirmó que los integrantes de Sendero Luminoso eran abigeos. Más adelante revisó esa peculiar afirmación y explicó a la nación que se trataba de una guerrilla cubana. Su acercamiento a la comprensión del fenómeno terrorista nunca concluyó. Sendero Luminoso ha sido ampliamente condenado y considerada una organización terrorista por organizaciones nacionales e internacionales por su brutalidad y violencia aplicada contra campesinos, dirigentes sindicales, autoridades elegidas popularmente, así como ataques a los bienes privados e infraestructura nacional, voladura de torres de alta tensión, destrucción con explosivos de carreteras, puentes, ferrocarriles, refinerías, etc. Y asesinatos a la población civil más pobre, personal policial y Fuerzas Armadas del Perú. Durante la época del terrorismo en el Perú, Sendero Luminoso llegó a controlar grandes porciones del país e incluso logró tomar el control de ciudades como Jauja, Yurimaguas, Juliaca, Tingo María, además de diversos distritos en Ayacucho, en Apurímac y Huancavelica, en las cuales implantaría un régimen de protoestado, cuya principal meta era reemplazar la estructura del Estado por un régimen comunista y de ideología marxista-leninista. Después de unos años más tarde, se formó otra organización terrorista de corte comunista y gabarista, denominado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, más conocido como el MRTA. La primera acción armada pública de este grupo terrorista ocurrió en mayo de 1982. 5 terroristas al mando del delincuente terrorista Víctor Polay Campos, comandante Rolando, asaltaron un banco en el distrito limeño de La Victoria. Un policía que resguardaba la entidad financiera hirió mortalmente al delincuente terrorista Jorge Talledo Feria, miembro del Comité Central. El MRTA fue responsable de víctimas mortales de la lucha antiterrorista. Realizó asesinatos selectivos, emboscadas y atentados con coches bomba, para atacar principalmente a instituciones armadas del Estado, Fuerzas Armadas y PNP. El MRTA fue liderado por su fundador, Víctor Polay Campos, hasta su recaptura y encarcelamiento en julio de 1992, secundado en la línea de mando por el delincuente terrorista Peter Cárdenas Schul, jefe de los llamados Comandos Especiales del MRTA. Tras la captura de Polay, asumió como líder del movimiento el delincuente terrorista Néstor Serpa Cardolini hasta su muerte el 22 de abril de 1997, cuando una acción militar realizada por los comandos Chavín de Guarda de las Fuerzas Armadas del Perú recuperaron el control de la embajada japonesa en Lima, tomado por asalto el 17 de diciembre de 1996 por un comando de 14 terroristas del MRTA liderados por el mismo Serpa Cardolini. El secuestro fue una práctica común que realizaba el MRTA de manera generalizada o sistemática. Entre 1984 y 1996, el MRTA había realizado decenas de secuestros individuales y colectivos. Estos secuestros eran orientados a la obtención de beneficios
políticos y económicos, por lo que sus objetivos eran usualmente empresarios de grandes negocios. Asesinatos homosexuales. Según el movimiento homosexual de Lima, se calcula que las víctimas mortales por parte de Sendero Luminoso y el MRTA durante el conflicto armado interno alcanzaría la cifra de 500 personas homosexuales muertas. La masacre de Tarapoto, también llamada como la Noche de las Gardenias, fue una matanza selectiva contra 8 personas LGBT, ocurrido el 31 de mayo de 1989 de la discoteca Las Gardenias de la ciudad de Tarapoto. Los responsables del atentado fueron miembros del grupo terrorista MRTA. La masacre se desarrolló como parte de las políticas de limpieza social que el grupo llevaba a cabo en el frente nororiental. Según el Ministerio Público del Perú, los responsables intelectuales de la masacre fueron Víctor Polay Campos, Lucero Cumpa Miranda y Miguel Rincón Rincón, que nunca fueron procesados y condenados por estos crímenes de lesa humanidad. En la actualidad, esta organización se encuentra desarticulada en el plano militar, pero hay indicios de que algunos de sus miembros estuvieron intentando reconstruir una nueva estructura, infiltrándose en organizaciones civiles de extrema izquierda e incursionar en la política peruana. A diferencia de Sendero Luminoso, el MRTA reivindicaba sus acciones y sus miembros usaban distintivos para diferenciarse de la población. Señalaban que las acciones de Sendero Luminoso habían desprestigiado lo que llamaban la violencia revolucionaria. No estaban de acuerdo con las acciones de violencia y asesinatos. Sin embargo, el MRTA incurrió en acciones criminales como la toma de rehenes, Embajada de Japón. Desde la década del 80 a 2000, dos grupos de delincuentes terroristas, Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, desataron la guerra subversiva al Estado peruano. De heridos y cuantiosos daños materiales es el resultado preliminar de la explosión de un coche bomba en el frente. A las 5:55 de la mañana, elementos subversivos han colocado un potente coche bomba. Un coche bomba, un Toyota cargado de aproximadamente unos 50 kilos de explosivos. ¡Viva el Perú! Fue el episodio más cruel, intenso y extenso de toda la historia del Perú, que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en nuestra sociedad, y trajo como consecuencia que miles de jóvenes peruanos de 15, 16 y 17 años de edad se presentaran a servir a su patria para hacer frente a la osadía terrorista, sumiendo con ello al enfrentamiento entre peruanos y sobre todo cumpliendo la ley del servicio militar obligatorio. Servir a la patria era un honor que aprendí a amarla y valorarla, y por eso el soldado peruano estaba dispuesto a entregar su vida por ello. Durante más de 20 años, más de 60.000 soldados en sus diferentes etapas de servicio militar, juntamente con sus oficiales, técnicos y suboficiales, Policía Nacional de Perú y Comité de Autodefensa, lucharon, se enfrentaron y derrotaron militarmente a estos dos grupos de delincuentes terroristas, criminales y sanguinarios. Está probado y comprobado que más del 60% del personal que se enfrentó directamente a los delincuentes terroristas fueron jóvenes conscriptos, hombres y mujeres que se presentaron a los cuarteles y recibieron instrucción militar, fase contrasubversiva, técnicas de combate cuerpo a cuerpo, clases y soldados, marinos y aviadores que fueron instruidos para defender a su patria hasta perder la vida. Los soldados, marinos y aviadores de los 80 y 90 participaron en cientos de operaciones contraterroristas, operaciones de reconocimiento y combate, control de población.
fueron víctimas de emboscadas, hostigamientos, y nunca tuvieron un reconocimiento, una medalla, una ceremonia para recordar a nuestros hermanos de armas caídos en el cumplimiento del deber. En más de una oportunidad, cargaron sus heridos y muertos, muchas veces sin comer por días y lejos de la familia. Estas remembranzas son una realidad cruda, recuerdos y anécdotas de una forma en que los combatientes de la lucha contra el terrorista lo hicieron sin decir no puedo, no quiero. Lo hicieron como soldados instruidos, capacitados, formados y entrenados para la guerra interna y externa. Las autoridades civiles y militares jamás deben de olvidarse de sus excombatientes de la lucha contra el terrorista, de sus clases y soldados que un día juraron defender la bandera hasta perder la vida y no abandonar a sus superiores. Ellos no lo han hecho porque son hombres de honor, y la prueba viviente es que hoy en día acuden al llamado de la patria para apoyar a las Fuerzas Armadas, PNP, autoridades y población. No permitamos que la sociedad y juventud olviden la brillante operación militar de nuestras Fuerzas Armadas, Chavín de Huántar, calificada como una de las operaciones militares de rescate más exitosa de la historia, donde demostramos al mundo que con inteligencia, planificación y valor se rescató con vida de la residencia del embajador de Japón a los 72 rehenes cautivos del grupo terrorista MRTA y se consolidó la pacificación del país. No permitamos que la sociedad y nuestra juventud olviden el accionar contraterrorista de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como las capturas de los mandos terroristas como Aymael Guzmán Reynoso y su Comité Central del Terror y Violencia, capturados por el GEIN de la Policía Nacional del Perú. A Óscar Ramírez Durán, número 2 de la organización criminal, capturado por el Ejército Peruano. A Florín de Eleuterio Flores Alá, mando del Comité Regional del Guayaga, capturado por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Todos criminales e ideólogos del Partido Comunista Sendero Luminoso, organización terrorista y genocida de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta. No permitamos que la sociedad olvide las capturas de los mandos terroristas del MRTA. Víctor Porlay Campos, líder de la organización criminal, capturado por un equipo de inteligencia del ejército en Huancayo en febrero de 1989 y capturado por la Policía Nacional de Perú en Lima en 1992. A Lucero Cumpa Miranda, mando del Frente Guerrillero Nororiental, Rodrigo Gálvez García, que operaban en el Alto Gallaga, capturada el 1 de mayo de 1993 por un destacamento de inteligencia del ejército peruano. Peter Karen Ashul, cabecilla del destacamento de aniquilamiento, capturado en 1992 por la Policía Nacional del Perú. Nancy Gilbonio Conde, Américo Gilbonio Conde, mandos del MRTA, que ejecutaron asesinatos selectivos, emboscadas y atentados con coches bomba para atacar principalmente a instituciones públicas privadas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. En honor a todas las acciones antes descritas por nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comité de Defensa y licenciado de las Fuerzas Armadas, el Estado peruano instituyó el 22 de abril y 12 de septiembre de cada año como días de los defensores de la democracia, para guardar un minuto de silencio y resaltar las virtudes de los peruanos que lucharon contra dos grupos de delincuentes terroristas con el fin de preservar y fortalecer el sistema democrático y el Estado de Derecho en el país. Los que combatieron y combaten contra los delincuentes terroristas y narcoterroristas son soldados de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Ellos no son violadores de los derechos humanos, son defensores de la democracia porque prestan eminentes servicios a nuestra nación. Nunca hay que olvidar que nuestro país es una nación privilegiada por contar con hombres decididos, con valor, temple y fortaleza jamás igualado, dispuestos a dar su vida por su patria. Los excombatientes de la lucha contra el terrorista están a disposición de las autoridades para continuar sirviendo a nuestra patria a través de la seguridad ciudadana, prevención de riesgos y desastres y ayuda humanitaria, porque están preparados para ello. Solo necesitan
una capacitación acorde a la situación actual. Honor y gloria a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, licenciado de las Fuerzas Armadas, excombatientes de la lucha contra el terrorista y comités de defensa, defensores de la democracia. Honor y gloria a los defensores de la democracia que se encuentran en la mansión de los héroes. Esperamos que esta remembranza de nuestros defensores de la democracia pueda concientizar el amor a nuestra patria y no permitir jamás que el terror y la violencia terrorista vuelvan a sorprendernos. Por el Perú y la gloria, ¡viva el Perú! Terrorismo nunca más. Hasta la próxima. Gloria de los guerreros de nuestro Perú, que ofrendaron su sangre y la vida en defensa de su integridad. Victoria, victoria para la amada y hermosa nación, por la grandeza de la raza inca y la nobleza de su corazón. Bueno, espero que les haya gustado esa pequeña remembranza de la verdadera historia de la lucha contra el terrorista en el Perú y la participación activa del soldado de servicio militar en esta lucha contra el terrorista. A ver si tienen algunas preguntas, una inquietud, estoy gustoso y deseoso de responder a sus inquietudes. Agradecemos al técnico Torres por su excelente exposición. A continuación, voy a proceder a dar lectura a las 4 mejores preguntas del público. ¿A qué se diferencia Sendero Luminoso de MRTA? Movimiento Revolucionado Túpac Amaru II. Segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia del personal de tropa en la derrota a los terroristas? Tercera pregunta. ¿Qué medidas debemos tomar para evitar que el terrorismo regrese? Y cuarta pregunta. ¿Cuáles son las actividades de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia? Gracias. Bueno, a ver, la diferencia entre estos dos grupos de delincuentes terroristas es más que todo, en ellos es ideológico, ¿no? Porque igual los dos grupos terroristas asesinaban, mataban, ¿no? Según la Comisión de la Verdad, se calcula que uno menos 70.000 muertos han sido víctimas de la violencia terrorista a cargo de estos dos grupos criminales. Entonces, los dos querían transformar la estructura del Estado, querían cambiar nuestra democracia por otro régimen, ¿sí? Un régimen comunista. Entonces, la ideología, la diferencia era igual, los dos eran criminales, los dos eran sanguinarios, ¿sí? Si bien es cierto, entre ellos siempre ha habido una cierta de discrepancias, pero su objetivo de ellos era trastocar la estructura del Estado, ¿sí? Y eso las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comité de Defensa no lo hemos permitido. Ahora, sobre la participación de la tropa, como ustedes ya han visto ya en el video, está probado y comprobado que más del 60% de soldados han participado activamente en esta lucha contra el terrorista. Fueron los soldados que durante su permanencia han estado 2 años de servicio militar y de los cuales de 24 meses, 22 meses han estado en diferentes bases contra terroristas, han estado en unidades en las costas, sierra y selva, enfrentándose a los terroristas. O sea, ellos son los actores directos en esta lucha contra el terrorista. Ahora, las medidas que nosotros debemos tomar para no cometer el error que hemos tenido antes, o sea, el que vuelve el terrorismo, que vuelve el terror, es educarnos, saber nuestra verdadera historia, ¿sí? Hay gente que trata de transversar la verdad, que confunde a los delincuentes terroristas con luchadores sociales, y eso no es así. Los que intentaron trastocar la estructura del Estado, los que asesinaron, los que mataron, los que pusieron coches de bombas, los que destruyeron la economía, fueron los terroristas, ¿sí?
Entonces, lo que nosotros debemos hacer hoy en día, la juventud, no dejarse sorprender por diferentes partidos políticos de izquierda que lo tratan de confundir, que, decir, que no lo llaman la cosa por su nombre. Ellos son delincuentes terroristas, ellos no son luchadores sociales. Entonces, eso hay que tomar bien claro. Y más que todo es la educación. Debemos educarnos para que no nos sorprendan. Todo lo que he pasado en estas remembranzas en video, para que sea un poquito más llamativo, usted lo puede investigar en Google. Investiguen y pregunten a sus padres, pregunten a sus abuelos, porque sus abuelos de ustedes, que ustedes son jóvenes, yo no estoy seguro que cada vez que sus padres salían a estudiar, sus abuelos rezaban para que sus hijos regresen a sus casas. Ellos rezaban para que tus padres regresen a sus casas, porque no sabíamos si iban a regresar. Había tantos coches, bombas, asesinatos. Entonces, todo lo que he pasado en este video ilustrativo, ustedes van a tener la suficiente capacidad e inteligencia para preguntar a sus padres, para preguntar a sus abuelos, ¿no? Si es verdad lo que le estoy contando. Entonces, esta es una parte importante para no volver a repetir nuestra historia, ¿sí? No dejarnos sorprender. La democracia es una sola, la democracia es linda, hermosa. Los políticos son personas, la política es buena, solamente las personas son malas, pero todos nosotros con educación y cultura vamos a poder seguir adelante. Las actividades, justamente, ¿cuáles me preguntaron al final? ¿Cuáles son las actividades de la SONADEP? Justamente es eso, incentivar a la comunidad, a la población, ¿no? La real situación que hemos vivido antes. Actualmente tengo licenciado de raza más excombatientes de las sedes de Loreto, de la sede de San Martín, de Junín, que están en estos momentos apoyando a las autoridades militares y civiles en el efecto del control de la población, ¿sí? Ellos también están arriesgando su vida, ¿no? Para apoyar a las personas más necesitadas. Si antes hemos luchado contra terroristas y le hemos derrotado, ahora también, todos juntos, unidos, vamos a poder derrotar a esta pandemia que nos está asolando en nuestro país. Y en eso también quiero ser bien sincero, la SONADEP, los licenciados de las Fuerzas Armadas de la SONADEP están apoyando en diferentes sedes, en diferentes partes del Perú, costa y sierra selva. Ese es el trabajo de nuestra Asociación Nacional de Defensores de la Democracia, Sargento Segundo Robert Delgado Viera, excombatientes de la lucha contra el terrorista. Gracias. Agradecemos al expositor por su brillante ponencia y por responder las interrogantes del público. A continuación, los invitamos a ingresar de nuevo a la segunda sesión de Zoom.